Los intentos de Rusia por tomar Pokrovsk han hecho que evite la guerra urbana tradicional tanto como le sea posible. El cerco es la estrategia. Rusia quiere rodear Pokrovsk antes de enviar soldados desde todos los frentes, obligando a los defensores de Ucrania a un enfrentamiento. Sin embargo, hay tropas rusas infiltradas en Pokrovsk. Los pocos que cruzaron las líneas y se atrincheraron en Pokrovsk sin apoyo, ahora descubren lo que Vladimir Putin les tenía planeado. Sin ayuda que llegue antes, ya es demasiado tarde. Estos soldados ocultos están siendo cazados. Rusia intentó esconder soldados en Pokrovsk. Lo que Ucrania hizo después fue brutal. Buscar y destruir. Según un informe del 23 de noviembre del Kiev Independiente, Ucrania sabe de los soldados rusos infiltrados en Pokrovsk y está haciendo todo lo posible para eliminarlos. Fuerzas ucranianas realizan misiones especiales en el centro de Pokrovsk para eliminar infiltrados rusos. Su orden es localizarlos y matarlos. No se sabe cuántos infiltrados hay en Pokrovsk, aunque Rusia ha usado esta estrategia en su avance reciente hacia la ciudad, dejando atrás los asaltos mecanizados masivos del inicio de la guerra, que lograron éxito, pero con muchas bajas y pérdidas de equipo. Rusia ha cambiado su estrategia a una que es mucho más difícil de manejar para Ucrania. Noticias de las Fuerzas Armadas llamó a esto guerra de mascarada, en un artículo del 13 de noviembre, un nombre que puede entenderse literalmente. El medio también explica el nuevo enfoque ruso, afirmando: lo que estamos viendo en Pokrovsk en particular son pequeños grupos de soldados rusos, a menudo equipos de solo 2 o 3 hombres enviados para infiltrarse en la ciudad. Una vez dentro, atacan vehículos ucranianos o buscan pilotos de drones ucranianos que han matado a muchos soldados rusos. El objetivo es simple: infiltrarse y dañar antes de un asalto ruso mayor. A menudo, una vez que los soldados rusos se han infiltrado en Pokrovsk, se deshacen de su equipo militar y empiezan a actuar como si fueran civiles. Esta táctica, llamada perfidia, es un crimen de guerra según el derecho internacional. Es fácil entenderlo cuando sabes el propósito de este disfraz de civil. Los soldados de Rusia quieren borrar la línea entre ellos mismos como objetivos militares legítimos para las fuerzas de Ucrania y los pocos civiles que quedan en Pokrovsk, a quienes Ucrania está tratando de defender. En algunos casos, Rusia puede usar este subterfugio para tomar por sorpresa a los soldados de Ucrania. En otros casos, Rusia estaría encantada de engañar a las tropas ucranianas para que disparen contra sus propios civiles. De cualquier manera, eso significa que mueren más ucranianos. Y para Putin y su ofensiva en Pokrovsk, no importa si esos ucranianos son soldados o civiles. Rusia se ha beneficiado del clima ucraniano en la batalla de Pokrovsk. El 12 de noviembre, la British Broadcasting Corporation reportó que fuerzas rusas avanzaron más en Pokrovsk, aprovechando una densa niebla en la ciudad. La niebla dificultó que los operadores de drones ucranianos localizaran a soldados rusos avanzando hacia Pokrovsk a pie o en vehículos pequeños como motocicletas. Con poca visibilidad aérea, Rusia pudo enviar soldados, quienes luego comenzaron a esconderse en el centro de Pokrovsk, esperando ya sea refuerzos u oportunidades para atacar a los soldados ucranianos. Ucrania no podía permitir esos resultados, así que inició su misión para eliminar a los infiltrados rusos. Tenemos detalles sobre lo que Ucrania ha estado haciendo gracias a las fuerzas de asalto aéreo del país. La unidad informó por Telegram sobre la situación actual en el centro de Pokrovsk. Las fuerzas de defensa están conteniendo al enemigo y llevando a cabo operaciones de búsqueda y ataque para eliminar a los rusos en Pokrovsk, declararon las fuerzas de asalto aéreo. Nuestras posiciones se mantienen en el centro de la ciudad. Los enfrentamientos armados continúan y el enemigo no ha logrado establecerse. Estas declaraciones muestran que Ucrania ya no defiende Pokrovsk solo con drones que han creado zonas de muerte en la ciudad. Con soldados rusos en Pokrovsk, la guerra urbana es clave. ¿Ucrania está aprovechando que los soldados rusos no están listos para estos conflictos cercanos? Las fuerzas de asalto aéreo continúan explicando que Ucrania ha dedicado varias unidades a su estrategia de búsqueda y destrucción, y está empezando a tener cierto éxito. Grupos de asalto continúan eliminando al enemigo en el centro de la ciudad, junto a otras unidades bajo responsabilidad del 7º Cuerpo del Distrito Militar de Defensa de Ucrania, según Telegram. Los éxitos de Ucrania ya son muchos, especialmente en los últimos días. El 425º Regimiento de Asalto Independiente, en Kala, despejó a los enemigos de la estación de tren, la escuela pedagógica de Pokrovsk y la plaza Sobonji. Así lo informaron las fuerzas de asalto. Destruir a los infiltrados rusos puede ser el objetivo principal de esta brutal operación. El subobjetivo y quizá el objetivo principal para defender Pokrovsk es eliminar a los infiltrados. Ahora dificulta que los soldados rusos entren a Pokrovsk. Eliminar a cada soldado oculto
es una barrera que Ucrania pone para impedir que Rusia acumule fuerzas en Pokrovsk. La táctica de Rusia parece ser infiltrar a tantos soldados como sea posible en Pokrovsk, para que estos soldados puedan unirse en una unidad más grande que ataque desde dentro de la ciudad. Al combinar el asalto central con ataques laterales, Ucrania enfrenta una batalla en varios frentes que deja a sus soldados sin salida. Cada soldado ruso eliminado dentro de Pokrovsk aleja a Rusia un paso más de ejecutar ese plan. Buscar y destruir está funcionando. Ucrania compartió un video mostrando estas operaciones. Dura unos 30 segundos y las imágenes se captan desde un dron vista en primera persona o vista en primera persona. Mientras recorre la ciudad devastada de Pokrovsk, el dron viaja brevemente y se enfoca en un edificio sin rasgos distintivos. Entra volando y explota, cambiando la vista a un dron de reconocimiento sobre Pokrovsk. Vemos la explosión y, presumiblemente, otro infiltrado ruso ha caído. Los drones, entonces, siguen siendo vitales para la defensa de Pokrovsk por parte de Ucrania. Los drones vista en primera persona se están utilizando siempre que es posible para destruir a los soldados rusos en sus escondites. Sin embargo, las menciones de enfrentamientos armados por parte de las fuerzas de asalto aéreo probablemente nos muestran que los drones de reconocimiento que sobrevuelan Pokrovsk están desempeñando un papel mucho más importante que sus primos vista en primera persona. Esos drones ayudan a Ucrania a vigilar a soldados rusos entrando a Pokrovsk. Escóndanse. Una vez que se descubren los escondites, Ucrania elige un método y los destruye. En el video, un dron vista en primera persona fue el arma elegida. En otros casos, Ucrania puede desplegar artillería o soldados en tierra para eliminar a los rusos escondidos. Sea cual sea el método, Ucrania tiene gran éxito con su nueva y dura estrategia, además de recuperar partes del centro de Pokrovsk, como ya se dijo. La cantidad de bajas dentro de la ciudad es lo suficientemente grande como para mostrarnos que la estrategia de infiltración de Rusia no está funcionando tan bien como a Putin le gustaría. El Kiev Independiente informa que Ucrania ha matado a 388 soldados rusos en Pokrovsk desde noviembre. Otros 87 han resultado heridos, lo que le da a Rusia un conteo de bajas en el centro de Pokrovsk de más de 450. Esto puede no parecer un número enorme en el contexto de la gran batalla por Pokrovsk que involucra y ha cobrado la vida de miles de soldados rusos. Sin embargo, la estrategia de infiltración de Rusia significa que rara vez hay más de unos pocos cientos de sus soldados dentro de Pokrovsk en cualquier momento. Se estimaba que unas 300 tropas rusas estaban en Pokrovsk a principios de noviembre. La mayoría parecen muertos o heridos. Ahora, Ucrania está forzando el desgaste, incluso a esta escala relativamente pequeña. Un ruso entra, un ruso se convierte en baja. Si la estrategia de búsqueda y destrucción de Ucrania sigue siendo exitosa, Putin se verá obligado a depender únicamente de un cerco que Rusia aún no ha logrado completar. Si es así, Rusia podría tener dificultades para tomar Pokrovsk antes de que comience el invierno. Habiendo dicho eso, la situación dentro de Pokrovsk está lejos de ser favorable para Ucrania y parece aún más desafiante para las fuerzas ucranianas en las afueras de la ciudad. Pasemos al siguiente punto. ¿Cómo está la situación en Pokrovsk y qué podría ocurrir después? Pokrovsk en sí es solo una sombra de la ciudad que era antes de que Putin lanzara la invasión. Antes de la guerra, Pokrovsk, que está en el noroeste del Oblast de Donetsk, era una ciudad bulliciosa que albergaba a unas 60.000 personas. No era la ciudad más grande de Donetsk. Rusia lo ha tenido como objetivo mucho tiempo, ya que fue una de las principales fortalezas y centros logísticos de Ucrania al inicio de la guerra. Dañar ese centro logístico es un objetivo clave de Rusia al tomar Pokrovsk, aunque la ciudad ya perdió importancia logística. Newsweek, en su informe del 23 de noviembre, indica que Ucrania desarrolla una nueva estrategia en Pokrovsk y establece centros más cerca de la frontera de Donetsk. Esa es una jugada inteligente. Aunque Rusia avanza lento y Ucrania defiende bien Pokrovsk, es más probable que la ciudad caiga. Mover la logística ahora evita que Rusia la controle después. Esto permite a Ucrania abastecer a sus tropas en otras zonas de Donetsk para futuras batallas. Aunque la logística ya no es tan relevante como al inicio de la guerra, Rusia aún busca Pokrovsk por su valor simbólico. Como dijo Reuters en un informe del 5 de noviembre, la ciudad se ha hecho conocida como la puerta de entrada a Donetsk en los medios rusos, lo que implica la creencia de que la caída de Pokrovsk provocará la caída de toda la región de Donetsk. ¿Qué tan cierto sea esto? Está por verse. Pero lo que sí es seguro es que controlar Pokrovsk le da a Rusia una plataforma desde la cual puede avanzar contra otras ciudades fortaleza ucranianas en Donetsk, como Sloviansk y Kramatorsk. La caída de Pokrovsk sería psicológicamente más dañina para Ucrania que su pérdida estratégica. Reuters dice que tomar Pokrovsk
le daría a Rusia su mayor y más importante ganancia territorial desde que tomó Avdiivka en 2024. Eso será un golpe para la moral ucraniana, pero cuando se trata de que Pokrovsk sea la puerta de entrada a Donetsk, eso puede que ya no sea el caso. Eso es según Sam Kiley de The Independent, quien dice que Ucrania ha estado preparándose para una retirada combativa de Pokrovsk desde hace algún tiempo. Detrás de la ciudad, hacia donde Rusia busca avanzar, hay campos minados, búnkeres, puntos atacados por artillería y muros de drones. La toma de Pokrovsk será un logro para Rusia, pero avanzar después solo causará más muertes. En cuanto a cuándo, e incluso si esa caída va a ocurrir, no parece que esté sucediendo todavía. El Instituto para el Estudio de la Guerra, calificó la situación en Pokrovsk como grave y dinámica durante su evaluación de la ofensiva rusa del 22 de noviembre. Rusia realiza una gran ofensiva de propaganda. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, blogueros militares rusos dijeron el 21 y 22 de noviembre que las fuerzas rusas tomaron Pokrovsk y avanzaron al norte. Blogueros militares rusos afirmaron que sus fuerzas avanzaron por la carretera T-0504 Pokrovsk-Mianarad en el sur de Rivne. La situación en la carretera cambia. Las afirmaciones de haber capturado Pokrovsk son prematuras, si somos generosos, y francamente mentiras si somos realistas. Es probable que los blogueros militares rusos exageren la importancia de que algunos infiltrados hayan entrado en la ciudad. Sin embargo, unos cuantos infiltrados no significa que Pokrovsk haya sido capturada. Por el contrario, Ucrania elimina a estos infiltrados actualmente. Sin embargo, las fuerzas rusas intentan avanzar en las afueras de Pokrovsk, incluso mientras pierde a los pocos soldados que lograron llegar al centro. El 23 de noviembre, Sky News informó sobre imágenes surgidas del barrio Shakhtarsky, ubicado en las afueras de Pokrovsk. Con advertencia de origen del Ministerio de Defensa ruso, el video muestra a tropas rusas caminando por el barrio, lo que implica captura. Sin embargo, el mismo medio señala que varias unidades ucranianas, incluyendo el 145 o Regimiento de Asalto y las brigadas 32, 35, 38 y 155, siguen activas en Pokrovsk. Unidades ucranianas se trasladaron a las afueras de Pokrovsk, al parecer, para mantener abiertas las rutas de retirada al recibir la orden de abandonar la ciudad. Suponiendo que toda esta información sea correcta, es difícil imaginar una situación en la que Ucrania logre mantener el control de Pokrovsk. La operación de búsqueda y destrucción en el centro parece centrarse en eliminar tantas fuerzas rusas como sea posible antes de que la ciudad caiga. Si Ucrania resiste hasta el invierno, podrá causarle más bajas a Putin. Unidades de equipo, todas las cuales querrías usar en futuros asaltos en otras partes de Donetsk. Tal vez Ucrania ya no busque mantener Pokrovsk. En cambio, parece que se trata de convertir la ciudad en una picadora de carne que acabe con la mayor cantidad posible de soldados rusos, antes de la orden de retirarse. Newsweek amplía estos informes al señalar que otras áreas de Pokrovsk ya han caído bajo control ruso o están a punto de hacerlo. Destaca información de Deep State, que es un blog que rastrea la guerra y suele usar videos geolocalizados para determinar lo que sucede en las líneas del frente. Deep State dice que Rusia controla el sur y oeste de Pokrovsk, deteniéndose antes del centro, donde Ucrania realiza su operación de búsqueda y destrucción. En este momento no está claro qué tanto significa realmente la palabra control. Rusia puede tener grandes contingentes de fuerzas en el sur y el oeste de Pokrovsk, lo que significaría que las tropas de Ucrania tendrán que retirarse en algún momento. O estas áreas pueden estar controladas por pequeños grupos de tropas rusas que intentan mantenerlas. Si es así, Ucrania podría ampliar su misión de búsqueda y destrucción a estas regiones. Ahora que controla gran parte del centro de Pokrovsk, es probable que Ucrania no pueda mantener Pokrovsk para siempre. Esto no se debe al genio táctico de Rusia, pues incluso el cambio a la infiltración y el cerco causa alto desgaste ruso por la captura de una ciudad que ya no es tan relevante para Ucrania como cuando Putin inició el avance sobre Pokrovsk hace casi 2 años. En cambio, el mayor desafío de Ucrania en Pokrovsk se reduce al único ámbito en el que Rusia tiene una ventaja clara: la mano de obra. Según el Consejo Atlántico, lo que ocurre en Pokrovsk muestra la creciente crisis de mano de obra en Ucrania. El artículo del Consejo, publicado el 30 de octubre, resalta los comentarios del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Solo en el frente de Pokrovsk, Ucrania está superada en número en una proporción de 8-1, ayudado en gran parte porque Putin ha destinado alrededor de 150.000 soldados a la región de Pokrovsk. Las grandes oleadas de voluntarios en Ucrania tras la invasión de Putin han disminuido mucho, según el Consejo Atlántico. A medida que el conflicto se ha prolongado hasta su 4.º año,
en medio de tasas de bajas constantemente altas y problemas crecientes de deserción, el flujo inicial se ha reducido a un goteo relativo. Según el medio, Ucrania aún tiene opciones para resolver la crisis. Una propuesta es reducir la edad mínima del servicio militar obligatorio de 25 a 18 años. Zelensky ha dudado en hacerlo, posiblemente por temor a que esta reducción afecte el futuro de Ucrania y cause más muertes de jóvenes. Zelensky también tiene cierta motivación política. El Consejo indica que por eso ha propuesto incentivos para atraer voluntarios jóvenes en vez de obligarlos a luchar. Si los problemas de personal en Ucrania empeoran, Putin podría avanzar más en Donetsk. Suponiendo la caída de Pokrovsk, bajar la edad del servicio obligatorio es una opción. Otra opción, y una que se está implementando cada vez más en Pokrovsk y en otras partes de Ucrania, es sacar completamente a los humanos del campo de batalla. El 23 de noviembre, la British Broadcasting Corporation informó que los robots terrestres son cada vez más un salvavidas para los soldados ucranianos en el frente de Pokrovsk. Actualmente, esos robots, que son drones terrestres, sustituyen vehículos blindados, camiones de suministros y otras unidades grandes. La artillería y drones rusos los atacarían fácilmente. Los robots que Ucrania está usando son lo suficientemente pequeños como para caber en carriles para bicicletas y vienen equipados con torretas funcionales. Lo más importante de ellos es que son difíciles de detectar y pueden ser operados desde ubicaciones remotas. En este momento, esos drones están transportando suministros. El 90% de los suministros en Pokrovsk son transportados por estos robots. El potencial ofensivo de estos drones terrestres aún no se ha aprovechado por completo, aunque Rusia probablemente tome Pokrovsk. La continua innovación de drones en Ucrania podría permitir usar vehículos terrestres como reemplazo de soldados en batallas futuras. Sin embargo, esto es especulación y la situación en Pokrovsk sigue incierta. Rusia avanza lentamente, pero es difícil saber cuán firmes son estos avances, ya que depende de la infiltración y la estrategia de búsqueda y destrucción de Ucrania. Por ahora, el centro de Pokrovsk sigue en manos de Ucrania, y el país ha logrado proteger sus rutas de escape fuera de la ciudad. El uso de esas rutas por Ucrania aún está en debate. Si la táctica de búsqueda y destrucción resulta igual de efectiva en otras zonas de Pokrovsk que en el centro, aún podríamos hablar de intentos rusos de tomar la ciudad en 2026. Independientemente del destino final de Pokrovsk, Rusia ya ha pagado un alto precio en la sangre de sus propios soldados por los ataques de Putin a la ciudad. Miles de soldados rusos han muerto mientras el país sufre grandes pérdidas durante la masacre de Pokrovsk causada por Ucrania. Descubre cómo una combinación de drones, unidades de élite y tácticas más inteligentes ha permitido a Ucrania causar bajas a gran escala, a pesar de enfrentar una desventaja en el número de soldados en nuestro video. Si te gustó el video, suscríbete a El Show Militar para más actualizaciones sobre Pokrovsk. Gracias por vernos.